dice el título, vamos a ver fluidos ideales y vamos a arrancar con la parte de hidrodinámica. ¿Ok? Em, Quería hacer un pequeño repaso antes. Los objetivos de hoy van a ser los temas de ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli. Son esas dos cosas nomás. Eh, y por último vamos a resolver un ejercicio que obviamente aplica estos conceptos, ¿no? Pero primero me interesaba que retomemos un par de conceptos que ya venimos trabajando, porque me interesa que ustedes vean la traslación de los conceptos en todos los temas. Bien, entonces al principio, con la unidad 1, tuvimos cinemática, dinámica y trabajo y energía. Trabajo y energía también es un tema de dinámica en realidad. Y empezamos de lo poco, ¿no? Tratar de describir un movimiento, eso, en la cinemática vimos un par de ecuaciones, y después con dinámica lo que quisimos hacer, o lo que busca la dinámica es explicar el porqué de cómo se generan esos movimientos, y ahí aparece el concepto de fuerza. ¿Está bien? Junto con el concepto de fuerza, luego viene el de trabajo. ¿Ok? O sea, ¿qué es el trabajo? Es la capacidad eh, de transformar, eh, por ejemplo, la energía cinética de un cuerpo. Si le entrego trabajo, puedo cambiar la energía cinética, o también su energía potencial gravitatoria. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo esos conceptos se vuelven a retomar en hidrodinámica. Entonces, energía, así como general, lo vamos a decir que es la capacidad de realizar un trabajo, ¿sí? Y lo podemos clasificar según su fuente. Como ya vimos, la energía cinética va a depender del movimiento, de la velocidad, y la energía potencial gravitatoria va a depender de la altura o en la posición en que se encuentre con respecto al campo gravitatorio de la Tierra, un cuerpo. Bien, lo que vieron en la clase pasada fueron los conceptos de presión, ¿no? Y el teorema general de la hidrostática. Esto es para fluidos que se encuentran quietos, ¿no? Vimos que tienen la capacidad de hacer algo que con los cuerpos sólidos no podían hacer, que era transmitir presiones, si se acuerdan. No transmiten fuerzas como los cuerpos sólidos, sino que esas fuerzas que uno le puede aplicar se aplica sobre un área y eso se transforma en una presión. Bueno, estos conceptos obviamente los vamos a retomar en esta clase. Bien, entonces ahora sí, con el tema que nos compete, vamos a arrancar definiendo el concepto de fluido ideal, ¿sí? Como ya vieron en las clases pasadas, siempre arrancamos de una idealización. Por ejemplo, para trabajo y energía vimos las fuerzas conservativas y sistemas ideales donde no existía rozamiento, por ejemplo. ¿Qué iba a pasar? Era que la energía total se iba a mantener constante en un sistema, porque al no haber acción de fuerzas no conservativas, esa energía no se dispersaba. Ahora con un fluido ideal va a pasar algo similar, pero vamos a terminar de definir unas cosas antes. Un fluido ideal, bien, ¿cómo se va a comportar? Bueno, vamos a considerar que es ideal cuando el flujo, o sea, la manera en que corre, sea, primero que todo, como dice acá, constante, que quiere decir que si por ejemplo, ponemos de ejemplo una tubería, toda la masa de fluido que entra es igual a la que sale, ¿sí? Entonces, no varía la cantidad de fluido. Bien, también vamos a decir que es irrotacional la forma en que fluye. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pusiésemos un rotor en el medio de la cañería, vemos que este no empieza a girar. Esto nos habla de una homogeneidad en la velocidad en la que se mueve el fluido dentro del tubo, ¿sí? A su vez va a ser incompresible. Los fluidos ideales son incompresibles. Eso quiere decir que su densidad se va a mantener constante, ¿ok? A lo largo de la tubería no se va ni perder ni ganar fluido, y tampoco se va a comprimir, no se va a acumular en regiones de la tubería. Todo lo que entra va a salir porque en parte es porque es incompresible.
Y el último ítem que tenemos es que es no viscoso. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que no va a experimentar fuerzas no conservativas. Dicho de otra manera, no va a rozar. Y por lo tanto, su energía mecánica también se va a conservar. ¿Ok? Entonces, un fluido ideal es la forma más simple de movimiento de fluidos que vamos a analizar. Quiero un segundo preguntar, no sé si estoy yendo muy rápido, muy lento. Si me quieren comentar, estoy viendo, puedo ver los comentarios de YouTube. Ah, ok, perfecto, gracias, Nahuel. Entonces, eh, queda claro que un fluido ideal tiene estas características, ¿ok? Y en base a estas características es que salen los primeros principios que vamos a ver. Una salvedad que quiero aclarar es que obviamente un fluido tiene más características, o sea, está hecho de moléculas, ¿no? Que tienen movimientos aleatorios en función de su temperatura y demás, pero esta es una simplificación de eso. Vamos a pensar el fluido como un continuo, como un todo, ¿sí? No vamos a pensar en las moléculas ni nada más. Y por ahí la manera en sí que tenemos de describirlo es con estas líneas que marcarían la dirección de la velocidad del fluido dentro de la tubería. Bien, después vamos a retomar esta imagen porque tiene más información. Fíjense que un fluido que podría ser, por ejemplo, eh, el humo que desprende un cigarrillo, no siempre se comporta de esta manera. Eh, Acá, por ejemplo, vemos que eh, el fluido toma distintas direcciones, empieza a rotar, ¿sí? Con lo que decíamos que era irrotacional, bueno, acá empieza a rotar, entonces acá claramente ese fluido no tendría un comportamiento ideal. Acá por ahí se aproxima un poco más. Pero bueno. Entonces vamos a ver el primer tema que es la ecuación de continuidad. Esto tiene que ver con dos cuestiones, que es la característica que es constante, la forma de fluir, y que además es incompresible. En resumen, todo líquido que entra va a ser el mismo que sale, ¿sí? Entonces, lo que vamos a definir para medir esto, más apropiadamente, va a ser el caudal. El caudal se define como el volumen de fluido que circula por la tubería en algún lugar por unidad de tiempo, ¿ok? ¿Cómo lo podrían medir? Por ejemplo, agarro una probeta o algún material volumétrico y mido cuánto recojo y mido con un cronómetro cuánto tiempo pasa y así podría conocer cuánto es el caudal. ¿Está bien? Entonces, la característica es que toda la misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale, ¿sí? Entonces, ese caudal tiene que ser constante. Porque ¿qué pasa si no fuese constante? Si entra más de lo que sale, claramente se tendría que acumular en alguna región. Y habíamos dicho previamente que era incompresible y obviamente que era constante. O sea, si es incompresible no se puede estar acumulando en algún lugar. Bien, entonces vamos a ver esto con un poco más de detalle. Yo las imágenes que voy a mostrar eh, en esta presentación están todas sacadas del libro. El libro resume estos temas en, creo que, 2 a 3 páginas, 2 a 3 carillas. Está muy bueno si lo quieren leer, pero obviamente esta clase sirve como para desmenuzar un poco lo que dice. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de una tubería, ¿no? Y tenemos dos condiciones. Vemos en el primer momento la masa que entra por el tubo, ¿no? de un fluido X. Y otra condición, el momento B, donde vamos a ver la masa que sale, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es describir un poco cómo es que entra y sale y qué pasa con el caudal y con esto que venimos hablando. Entonces, el primer principio la primera característica de que sea constante el caudal nos habla de que la masa que entra tiene que ser igual a la que sale. ¿Ok? Entonces, la variación en el primer punto,
la cantidad de masa, ¿cómo la podríamos calcular? Y la podemos pensar como una diferencia de masa, ¿sí? Nada a la cantidad que entró. Eso mismo, la masa, ¿cómo la podemos obtener? La podemos obtener multiplicando esta ρ que representa la densidad, ¿sí? Por el volumen, ¿sí? El volumen que entra por la densidad va a ser la masa. Otra forma de calcularlo va a ser conociendo qué es el volumen. El volumen va a ser el área, ¿no? El área de un círculo por la distancia que entró, básicamente. Fíjense, acá tenemos el área 1 para representar esta sección de acá. Y la distancia va a ser toda esta. ¿Ok? Entonces eso me daría el cilindro que representa el volumen de la cantidad de fluido que ingrese al tubo. Bien. Entonces podemos verlo de estas tres maneras. Y otra forma más de verlo, que tiene involucrado un MRU, no me odien, pero podríamos calcular ese mismo desplazamiento, esa misma distancia en X, como el producto de la velocidad en que se encuentra avanzando por el tiempo transcurrido. ¿Ok? ¿Lo ven acá? Entonces tenemos estas tres formas de ver este aumento de la masa que está entrando en la tubería. Bien. ¿Cómo va a ser en la parte de B, la masa que sale? Y en realidad las cuentas son similares, lo único que obviamente se va a tratar de quizás otro volumen. Ahora vamos a ver que no es así, pero bueno. Esto es el despeje matemático, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular ese volumen? Va a ser el área de esta sección por esta otra distancia, que esto sí cambió. Lo ven todos, ¿no? Antes era más chica el área y en esta otra sección aumenta. Pero a la vez que aumenta esa sección, disminuye el largo. ¿Bien? Entonces, este otro volumen lo podemos calcular de la misma manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a igualar este volumen que estoy ingresando con el volumen que está saliendo. ¿Por qué? Por lo que dijimos de que era constante. La masa, la misma masa que entra es la misma masa que sale. Entonces el mismo volumen que entra tiene que ser el mismo volumen que sale. ¿Ok? Acá tenemos expresado la igualdad con ρ, ¿sí? Que es la densidad. Pero como sabemos que la densidad del fluido no va a cambiar, porque dijimos que era incompresible, se trata del mismo líquido o fluido, directamente la forma que vamos a ver más comúnmente expresada es esta. ¿Está bien? O sea, este era el despeje matemático de cómo partimos de la definición de fluido ideal para llegar a esto. Y esta sería la expresión por ahí un poco más útil que van a usar más habitualmente. Bien, entonces tenemos que esta área, que voy a llamar indistintamente área a sección. ¿Por qué le vamos a decir sección? Porque es como agarrar el tubo, lo corto, y esa sección del tubo representa el área de un círculo. ¿Está bien? Entonces, tenemos que el múltiplo entre el área y la velocidad en el primer tramo va a ser igual al múltiplo entre el área y la velocidad del segundo tramo. Los volúmenes son los mismos, ¿ok? Y esa es la forma que teníamos para calcular el volumen. Perdón, el caudal. Bien, entonces, volviendo a esta imagen, vamos a ver esto, que la ecuación de tasa de flujo, ¿sí? La ecuación de caudal indica que la velocidad del fluido es mayor donde el área a atravesar del tubo es menor. Bien. Fíjense, voy a volver un segundo a la diapositiva anterior. Si esta es una igualdad, ¿no? Si tenemos un área 1 que es mayor a un área 2, para que esta igualdad se mantenga, entonces la velocidad en 1 tiene que ser menor que la velocidad en 2, ¿no? Y viceversa. Fíjense, lo tenemos esquematizado en este ejemplo con estos vectores. El vector velocidad 1, fíjense donde el área es mayor, la sección es mayor, la velocidad es menor con respecto a este otro vector. ¿Lo ven todos? Bien.
Entonces la sección es menor. Y fíjense que tiene sentido. Si todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, entonces, si tengo una mayor sección, de alguna manera, al disminuir la sección, eso se tiene que comprimir. ¿Está bien? Pero ojo, no comprimir como aumentar la densidad, sino que va a tener que avanzar más rápidamente para que todo lo que entra pueda salir al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, eh, la ecuación de continuidad lo que nos va a estar haciendo es, eh, resumiendo en una simple ecuación, qué es lo que pasa con las velocidades del fluido o cómo fluye eh, un fluido adentro de una cañería. ¿Está bien? Donde aumenta la sección, disminuye la velocidad. Donde disminuye la sección, aumenta la velocidad. El caudal, ya dijimos que va a ser volumen sobre tiempo. Y la otra forma de calcularlo entonces es como sección por velocidad. ¿Sí? Si quieren pueden repasar las unidades para ver cómo se interconvierten de una a otra. ¿Bien? Entonces esta imagen está buena que les quede grabada. Entonces a partir de esto que vimos, por ahí podemos responder esta pregunta. ¿Con qué manguera se llenaría más rápido la misma pileta? Tenemos una manguera así, sin el piquito, y una con el piquito. O lo mismo que apretamos la manguera. Nahuel, ¿podemos tener una respuesta o hay un delay? Em, no, yo te diría que continúes y después Bueno, al final de la clase ellos pueden seguir. O no, ahora, si no, con que se lo plantee, que lo piense en un momento, y yo voy a asumir que dijeron las dos respuestas, ¿no? Este, bueno, a ver si tenemos algo acá por el chat. Acá nos dice Mateo que con la manguera de abajo. ajá. ¿Por qué? Porque parece que va más rápido, ¿no? Pero fíjense Gisela que dice con la primera. con la primera, ok, Valentina dice con la de abajo. Matías dice que es lo mismo. ok, bueno, tenemos Mateo las... dice que la que tiene menor sección. Pregunta en verdad si la que tiene menor sección porque tiene mayor velocidad. Bueno, Bueno, acá tenés algunas participaciones de los buenísimo, chicos, las estamos, chicas. están todas las opciones, así que vamos a ir descartando. Este, habían dicho algunos que la de abajo porque al tener menor sección va más rápido, ¿no? Pero para llenar una pileta, ¿a mí me interesa la rapidez solamente o me interesa la cantidad de líquido que le da la manguera por unidad de tiempo? ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo velocidad que caudal. Bien. Entonces, a nosotros lo que nos interesa realmente es ver cuál de las dos tiene mayor caudal. ¿Sí? Entonces, esta, si bien va más rápido, la sección es menor. Entonces, por ahí el caudal. Perdón, está mi perro dando. Por ahí el caudal es menor. ¿Sí? Que esta otra. A priori, si tomamos como un fluido ideal y ambas tienen la misma presión, sería indistinto entre ambas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el caudal, no vimos acá de qué depende el caudal. ¿Ok? Entonces, no tenemos la respuesta tan fácil. Pero sí, podría tratarse de las dos que sean iguales, o que esta sea mayor, o que esta otra sea mayor. Lo que nos interesa es el caudal, no la velocidad. ¿Ok? Entonces, a esto viene, o quiere tratar de responder, el principio de Bernoulli. Bien, a ver, veamos. Bernoulli lo que hizo fue, desde la dinámica, ¿no? Como habíamos explicado anteriormente, la dinámica intenta explicar cómo es que se producen los movimientos por un lado y por otro analizar cómo son las energías, como esta capacidad que tienen las cosas de realizar trabajo, ¿no? Pero en la hidrodinámica
¿cómo veríamos esto? ¿Cómo veríamos la energía, el trabajo, cómo es que se transmite o se transforma la energía en velocidad? En un principio, en este tipo de sistemas donde tenemos un fluido que es ideal, lo que vamos a saber es que como solamente actúan fuerzas conservativas, ¿sí? No rosa, no tiene viscosidad, la energía mecánica se tiene que mantener. Entonces, la energía total del sistema se va a mantener. ¿Ok? Entonces, eso es como un principio que ya podemos traer de lo que venimos conociendo. Pero retomemos un momento el principio de Pascal, o si no, también podemos usar el teorema fundamental de la hidrostática. ¿Sí? Eh, Fíjense, acá tenemos una serie de tubos que están interconectados y todos tienen la misma altura de líquido, ¿no? Esto es una condición hidroestática donde el líquido no está fluyendo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que todos los puntos que están a la misma altura tienen la misma presión, ¿ok? Entonces, todos los puntos a la misma altura tienen la misma presión y se encuentra quieto. ¿Qué es lo que pasa con este otro ejemplo? Acá lo que vemos es que al tener un agujero, el vaso, ¿no? Claramente el líquido se pierde por ahí. Pero pensemos un segundo cómo es que se produce esto, por qué el líquido se empieza a mover. Bien, fijémonos acá. Si vemos el líquido que está en el borde de este tubo, ¿no? Tiene una presión por estar a determinada profundidad que está compensada o contenida en las paredes del tubo, ¿no? Por eso el líquido se amolda a la forma del contenedor. Pero ¿qué pasa si yo remuevo esta pared, hago un agujerito como en este caso? Ahora el fluido, este líquido que estaba contenido ahí, que está a determinada presión por esta columna, se encuentra inmediatamente con otro fluido, que es la atmósfera, no un gas, que se encuentra a otra presión. ¿Ok? Entonces, si bien antes estaba contenido, una vez que hago ese agujero, voy a tener por un lado una presión y por el otro otra presión. ¿Sí? Por fuera va a ser menor, ¿ok? Porque adentro tengo la columna de líquido, por fuera no, solamente la atmósfera. ¿Qué es lo que va a suceder? Se produce un diferencial de presión que va a justificar que el líquido fluya, ¿ok? Es lo que tenemos en este caso. Adentro del vaso todo se encuentra a la misma profundidad, pero en este borde se encuentra con la presión atmosférica, entonces al ser menor se produce este diferencial de presión y va a fluir, ¿ok? Entonces, volviendo a la dinámica, ¿no? Con la dinámica también queríamos justificar o explicar cómo es que se producían los movimientos. Los movimientos se producían porque los cuerpos sólidos recibían fuerzas que les conferían una aceleración. Ahora en líquidos vamos a estar hablando de presiones, ¿ok? Entonces esta diferencia de presión se va a transformar en un incremento de la energía cinética del fluido al salir, ¿no? Entonces vamos a ver cómo describimos energéticamente a los fluidos. ¿Bien? Por dinámica de un sólido, lo que habíamos visto sobre las energías mecánicas, en resumen, era la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Habían otras energías, ¿no? La potencial elástica y demás, pero nos resumimos con esas dos. Ahora, un fluido tiene esas energías y veamos. Fijémonos en este caso. Tenemos que esta porción del líquido está a esta altura y luego esta otra porción está más alto, ¿no? Entonces, claramente hay una diferencia de energía dada por la altura. Sí, los líquidos van a tener energía dada la potencia gravitatoria. Por tener masa, obviamente. También van a tener energía cinética. Fíjense,
no es lo mismo la energía cinética que tiene este fluido acá, ¿no? Que la energía que va a tener en este otro tramo. Dijimos, al aumentar la sección va más lento, y si va más lento y la energía cinética depende de la velocidad, obviamente la energía cinética en este otro tramo va a ser menor en este. ¿Bien? ¿Y eso es todo? No. También tenemos una energía que por ahí con los sólidos no hablábamos, pero con los fluidos sí, que es debida a la presión que uno le entrega a un trabajo, ¿no? Que uno le puede entregar como presión. ¿Ok? Presión por el volumen desplazado va a ser una energía. ¿Cómo lo podemos ver matemáticamente? Habíamos dicho que trabajo o energía es una fuerza que se aplica por una determinada distancia, ¿no? Esa es la energía, es la capacidad de realizar un trabajo. Al mismo tiempo, una fuerza va a ser igual a una presión por un área, ¿no? O fuerza sobre área es igual a presión. Eso es lo que vimos en la clase anterior, lo que estuvieron discutiendo. Si multiplico ambos términos, ambos miembros de la igualdad por distancia, fíjense, estoy multiplicando por lo mismo, en este lado tengo energía, ¿no? Y de este lado, ¿qué pasa? Bueno, va a ser presión por área por distancia, ¿sí? La distancia por un área lo que me va a estar dando es un volumen, como ya vimos anteriormente. Bien. Entonces, de acá vemos obviamente que una presión que uno que le otorga a un volumen desplazado equivale a un trabajo, hay una energía ahí, ¿ok? Hay una energía que está guardada como presión. Entonces, la energía total de este sistema, ¿sí? Vamos a decir por un lado que es constante, porque son energías conservativas, ¿sí? Y va a estar dada por la energía potencial gravitatoria, la energía cinética y este trabajo que se puede ver como una presión. ¿Cómo es que se ve como una presión? Eh, bueno, acá está el speech, ¿no? Que se los leo. Es para independizarnos del volumen del que estamos trabajando. O sea, si agarro más volumen, tengo más masa, obviamente esas energías van a ser mayores. Pero por ahí no nos interesa tanto hablar de energía per se, sino eh, de una manera de describir la energía punto a punto de la tubería. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que se suele hacer es dividir a todas estas energías por el volumen del que estamos hablando. Y el resultado de dividir energía por volumen es la expresión, ¿sí? Como ya vimos anteriormente, energía va a ser igual a presión por volumen. Si divido la energía por el volumen me da la presión. ¿Bien? Esto es una otra forma de hablar de energía y es una forma de como, como de medir una densidad de energía, ¿sí? Porque es energía por unidad de volumen. Esta es la forma que se usa para hablar del principio de Bernoulli. O sea, Bernoulli lo expresó de esta manera, en presiones. ¿Ok? Entonces, descomponiendo cada término, bien, por sus variables, la energía cinética que va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria que va a ser la masa por la gravedad por la altura, ¿no? Si dividimos cada miembro por volumen, obviamente el término que era de trabajo entregados va a terminar siendo presión. El término de energía cinética, voy a dividir la masa por el volumen y me va a quedar densidad. ¿Sí? Acá densidad en el libro está expresado con la letra ρ. A mí me gusta más el delta, pero bueno, lo dejé así para que no nos perdamos. Y por otro lado, el potencial gravitatorio va a estar como peso específico, perdón, de densidad por gravedad, eso es peso específico, ¿no? Por altura. Y va a ser constante, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sea constante? Lo podemos expresar de esta otra manera, que la distribución de las energías conservativas en un punto, si la suma de eso, va a ser igual a la distribución de las energías mecánicas, si se quiere, en otro punto del tubo, ¿sí? Ambas sumas, los totales son iguales, ¿ok?
Lo que puede cambiar es la distribución, ¿sí? Veámoslo en este ejemplo de vuelta. Tenemos acá, por ejemplo, la velocidad es menor que en este otro, ¿no? Acá la velocidad es mayor. Perdón, la velocidad es mayor que en este otro que es menor. Pero a la vez el potencial gravitatorio es menor. Acá sube, ¿no? Y hay energía que se guarda como potencial gravitatoria. Bien. Y también puede haber una diferencia de presión. Fíjense que acá la primera presión la están calculando como la fuerza 1 por eh, va a ser igual a la presión sobre esta área, ¿no? Pueden ser distintas. Bien, entonces lo que sí va a ser constante es la suma de los tres términos. Bien, ¿eso quedó claro? Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de este caso? Pensémoslo, tratémoslo de pensar como sobre términos hidrodinámicos, ¿qué pasa con la energía? ¿Cómo están distribuidas las energías? Bueno, adentro del vasito está casi todo, en este punto, por ejemplo, está casi todo como presión, ¿no? No va a haber mucha velocidad y la altura, bueno, va a ser I1. Si no, también le puedo tomar este otro punto y va a estar todo como potencial gravitatorio, ¿ok? Pero tomemos I1. En este punto va a tener cierto potencial gravitatorio, una energía cinética casi despreciable, ¿sí? Y una presión dada por la columna de líquido, ¿bien? Pero en este otro punto, vamos a tomar acá, ya donde ya terminó de caer, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que sale, ¿sí? Se encuentra con la presión atmosférica y ahora la presión ya no es la de la profundidad esta, es la presión atmosférica. Entonces hubo una variación de energía dada por la presión, ¿ok? Y a la vez, la altura ya no es I1, es la altura del piso. Entonces perdió esa energía potencial gravitatoria. ¿Las perdió? En realidad no es que las perdió, sino que se transformaron en energía cinética. Bien, entonces acá la energía cinética era nula, tenía un poco de potencial gravitatoria y un poco de energía como presión. Y acá la energía cinética es máxima, se transformó toda la presión y toda la energía potencial gravitatoria en esto, en la energía cinética. Bien, ¿se entendió más o menos este ejemplo? Igual sigo, obviamente, si no, no llegamos más. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Este es uno más clásico para Bernoulli. Sí. Fíjense, acá tenemos las líneas que representan la velocidad, ¿no? Una sección. Después, esa sección disminuye en este otro tramo. ¿Qué va a pasar al disminuir la sección? Si el caudal se mantiene constante, es decir, todo lo que entra es lo mismo que tiene que salir, sí o sí acá el líquido tiene que pasar, ir más rápido. ¿Bien? Que está esquematizado acá con este vector. ¿Y de dónde sale esa energía? Porque si acá tiene una energía cinética a esta velocidad y acá esa energía cinética es mayor y ambos están a la misma altura, bueno, no puede salir de la potencial gravitatoria. ¿De dónde va a salir? Va a salir de la presión. Fíjense, acá tenemos un manómetro, ¿sí? Tiene determinada presión el líquido en este punto y cuando pasa por acá adentro, esa presión disminuye. Esa presión se transformó en energía cinética, ¿ok? Luego, al aumentar de vuelta la sección, la velocidad vuelve a la anterior y la presión vuelve a la anterior. ¿Ok? Entonces, con el principio de Bernoulli hacemos un análisis de las energías, ¿sí? Ya no es dinámica, sino es hidrodinámica y vamos a tener un parámetro más que es la presión. ¿Bien? ¿Cómo venimos hasta ahora? Hasta acá eran los temas que teníamos que explicar. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿Estamos haciendo agua o no? déjame ver el chat, a ver si tenemos algún tipo de comentario. Bueno, vos sabés que hay algunas personas que tenían
confusiones, porque han visto ecuaciones de Bernoulli con delta en lugar de rho, y eso, pero es exactamente lo mismo, solo que hay que tener cuidado con el tipo de libro y la convención que está utilizando, ¿no? Exacto, exacto. El Wilson lo que hace es usar Rho para hablar de densidad. Otros libros usan Rho para hablar de peso específico, así que hay que tener bien en claro de qué estamos hablando, ¿sí? Después cuando resolvamos el ejercicio, un ejercicio voy a poner con delta. Así ven las dos maneras, pero sí tengan bien en claro qué es lo que están escribiendo. Si ven esta forma, por ejemplo, obviamente no va a ser peso específico, va a ser densidad, ¿sí? Bueno, perfecto. Pues creo que por ahora podés seguir con el ejercicio. Acá llegan algunas preguntas de si podés explicar el principio de Bernoulli, pero quizás lo podés volver a ejemplificar ahora con el ejercicio. Bien. Eh, También vi algo de, ¿hay alguna forma de ver qué pasa con la presión? ¿Cuánto disminuye la presión? Sí. ¿Cuánto va a bajar la presión? En este caso, uno leí que preguntaba si había una manera de calcularlo. Sí, sí, usando esta ecuación de Bernoulli, uno podría ver, dado el aumento de velocidad, cuánto va a ser la disminución de presión, ¿sí? Despejando con los datos que uno tendría. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Este es un ejercicio modelo, se van a usar ambos conceptos que estuvimos viendo, la continuidad y el principio de Bernoulli. Entonces tenemos esta cañería bastante simple, ¿no? Un caño horizontal de sección variable, fluye un líquido de viscosidad insignificante. Estén atentos porque cuando hablamos de viscosidad insignificante es cuando vamos a hablar de fluidos ideales. Si dice que tiene una viscosidad, este principio de Bernoulli, como lo estuvimos viendo, no aplica, ¿ok? Va a aplicar lo que vamos a ver en clases posteriores, que va a ser eh, la viscosidad, el uso de fuerzas no conservativas y el principio de la ecuación de Pascal. Bien, entonces, esto lo que nos dice es que estamos hablando de un fluido ideal, genial. Nos da la densidad, están expresadas en MKS, no en kilómetro al cubo, 600 kilogramos por metro al cubo. Y va de A hacia B, ¿no? El caudal que ingresa es de 1,2 litros por segundo. Dice el caudal que ingresa en A es de 1,2 litros por segundo. ¿Cómo será entonces el caudal en B? El caudal es constante, entonces el mismo caudal que entra por A va a ser por B. Bien. Y nos dan también la sección de A es 3 centímetros al cuadrado, eso ya es un área, ¿sí? Recuerden, sección es el área. Eso nos lo revela el número, ¿cómo es? La unidad también que está al elevado al cuadrado. Bueno, acá quedó así, pero es cuadrado. Y es el doble de la sección de B. O sea, esta sección es 2 veces esta de acá. Entonces nos piden, por un lado, calcular la velocidad del fluido en B. Y por el otro, calcular la diferencia de presión entre A y B. Bien. Entonces, para el primero, lo que vamos a usar es la ecuación de continuidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque relaciona los caudales con la velocidad y más o menos esos datos ya lo tenemos. También podríamos calcular velocidad con la ecuación de Poiseuille, perdón, de Bernoulli, ¿sí? Pero es más simple con esta. Es como ya lo vimos antes, era simplemente una relación de las secciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, ¿qué nos dice la ley de continuidad? Es que el caudal de A va a ser igual al caudal de B. Otra forma de expresar el caudal de A es velocidad de A por sección de A, ¿sí? Lo que pasa por acá, en esta área, me va a dar el volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Nos habían dicho que el caudal era de 1,2 litros. Yo lo que hice fue pasarlo a decímetros cúbicos para simplificar el tratamiento de las unidades, ¿sí? Entonces son 1,2 decímetros cúbicos por segundo. Eso va a ser igual a la velocidad en A por su sección. Con esta información lo que podemos hacer es calcular la velocidad en A, ¿sí? La velocidad en A va a ser ya no 1,2 decímetros
por segundo, decímetros cúbicos, sino lo que vamos a pasar es a centímetros cúbicos para poder dividirlo con este otro número. Tiene que estar en la misma unidad para poder interaccionar. Bien, podría haber pasado centímetros cuadrados a metros, pero lo hice de esta manera. Entonces la velocidad de A va a ser 400 centímetros por segundo. Bien, fíjense, es una cuenta bastante sencilla. Pero ahora lo que tenemos que saber es qué pasa con la velocidad de B. Esta misma ecuación la podemos poner de esta otra manera, ¿no? Relacionando las velocidades y las secciones. Recuerden, esta era la última forma que tuvimos de verla, que era directamente nos relacionaba las velocidades con las secciones. Entonces ya tenemos todos los datos. Perdón, está mi perro que no para, quiere salir. ¿Me espera un segundo? Perdón, pero no iba a parar. Bien, entonces la velocidad de B directamente podemos calcularlo. Tenemos la velocidad de A, tenemos la sección de A y tenemos la relación de las secciones. Decía que la sección de A era el doble, ¿no?, de la sección de B. Entonces reemplazamos acá el valor de la sección de A por sección de B. Simplificamos sección de B. Bien. Nos queda que la velocidad de B es 2 veces la velocidad de A, o sea 800 centímetros por segundo. Bien. Este problema, los de caudal en general son así, son bastante sencillos. Lo único que hay que saber que es que el orden, ¿no? No confundirse en poner este 2 acá, ¿no? Porque nos daría al revés. Bueno. Y el otro problema lo vamos a resolver con el principio de Bernoulli. ¿Qué es lo que pasa con las presiones? Aplicamos la ecuación y sabemos que la distribución de las energías en A, la suma, va a ser igual a la suma de las energías en B. ¿Por qué? Porque se conserva, el total se conserva. Se van a distribuir de manera distinta. Empecemos a descartar. ¿Qué pasa con la potencial gravitatoria, por ejemplo? Si están a la misma altura, A y B se encuentran a la misma altura, entonces este término de acá tiene que ser igual a este otro, ¿no? Si paso este término restando, se anulan. ¿Bien? O lo mismo, si a esta altura la tomo como la de referencia, ¿no? Digo que esta es altura 0, también se me anulan ambos términos. ¿Bien? Entonces podemos ponerlo de esta otra manera. Los que nos pedía calcular es la diferencia de las presiones. Entonces lo que voy a hacer es pasar presión de B restando y el término de energía cinética de A restando. Bien. Tenemos entonces la diferencia entre la presión de A y presión de B va a ser igual a la diferencia de las energías cinéticas. O sea, hubo un cambio en la velocidad, hubo un cambio en la energía cinética y eso se debe a un cambio en la presión. ¿De dónde salió esa energía? Y salió de la presión de A. Bien. Entonces, acá fíjense, todavía no completo con los valores porque no hace falta. Sabemos que las densidades son la misma, es un fluido ideal, incompresible, la densidad tiene que ser la misma, entonces densidad de B y densidad de A en realidad es lo mismo, y un medio es lo mismo, así que hago factor común, me va a quedar que la diferencia de las presiones entre A y B va a ser un medio de la densidad del líquido por la diferencia de las velocidades al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora sí completo con los datos que yo tengo. Tengo el valor de densidad y las velocidades las calculamos previamente. ¿Bien? Les dejo un toque para que veamos. Velocidad de A, velocidad de B, ¿sí? Simplemente llené con los valores. Volvemos a tener acá arriba. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner todas las unidades, ¿no?, en común, porque si no, no puedo calcular. A mí me gusta trabajar en MKS, o sea, todo metro, kilo, segundo. Bien.
pero también puede trabajar en CGS, centímetros metros por segundo, ¿sí? Centímetros metros segundo, como ustedes quieran. Las unidades de presión que les va a dar en MKS es el pascal, en CGS es la varia, ¿no? Entonces pasamos centímetros a metros, lo elevamos al cuadrado, hacemos la resta, ¿no? Y multiplicamos por este 600 al multiplicarse por un medio me quedan 300 y el resultado va a ser 1400, perdón, 144.000, no, está bien, 14, sí, está bien, 14.400 pascales. Bien. Entonces, simplemente con la ecuación de Bernoulli, lo que vamos a ver es esa variación de energía, ¿no? Que se está debiendo a una diferencia de presión y la podemos calcular conociendo los valores. ¿Tiene sentido esto? Sí. ¿Por qué? Porque si en A dijimos que tenía menor velocidad que en B, ¿no? Para que en B haya más velocidad, tiene que salir la energía esa de algún lado. ¿De dónde sale? Sale de la presión de A. Bien. Entonces la presión en B es 14.400 pascales menos que la presión de A. Y ahí terminamos de resolver eh, o aplicar ambos temas en un problema. Así que quedo pendiente de cualquier duda. Buenísimo, Manuel. Sí, hay algunas preguntas que, si te parece bien, te voy a pasar. Sí, bueno. Nos pregunta Nahuel si hay alguna proporción en cuanto a la presión perdida con la velocidad que gana el vector. Te estoy leyendo textual. Sí, eso es lo que había visto en un momento, lo que les dije antes. Este vector de velocidad, o sea, es una forma de mostrar la velocidad, es mayor que acá y esta presión es menor, ¿sí? Y la relación matemática la podemos obtener del principio de Bernoulli, ¿sí? Al aumentar esto, esta presión tiene que disminuir para que esta igualdad se mantenga, ¿sí? Es simplemente eso. Después, fíjense que nosotros lo mismo lo calculamos acá. Vemos que la variación de las velocidades, ¿no? Dada una densidad de líquido, nos va a justificar una variación en la presión, ¿sí? Si conociera cuánto vale la presión en A, podría conocer cuánto vale la presión en B. ¿Ok? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, pienso que sí. Nos dice Mateo, profe, si el objeto está horizontal, para sacar la presión usamos la fórmula de Bernoulli, pero le sacamos la parte de energía cinética. Lo que se refiere a esta parte de acá, ¿no? Yo acá lo dije, está horizontal, entonces A y B se encuentran a la misma altura. Lo que sacamos entonces es la parte de energía potencial gravitatoria, no de la cinética. Por ahí no sé si al explicarlo dije cinética. Pero fíjense, esta altura en A, al ser igual que la altura en B y la densidad de ser la misma, si yo este término lo paso acá restando, se netean, ¿sí? Lo mismo que decir que la altura es cero, si yo establezco como mi referencia de altura esta como cero, este número multiplicado por cero me va a dar cero, y lo mismo en este otro caso, ¿sí? No es la energía cinética, sino es la energía potencial gravitatoria. Perfecto. Nos pregunta Sheila, ¿cómo se da cuenta en el ejercicio este que está mostrando que el caudal en A es igual al caudal en B? Bien, eso lo conocemos directamente por la ley de continuidad, ¿sí? La ecuación de continuidad. Nos va a decir que es igual, ¿por qué? Porque todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. No se puede acumular en ningún lado. ¿Por qué? Porque es incompresible, ¿sí? Y esa masa que se suministra es constante. ¿Ok? ¿Qué pasaría si esto no fuera así? Bueno,
en algún lado se estaría o perdiendo líquido o entrando líquido o se estaría inflando la tubería, básicamente. Este, esto lo conocemos directamente porque sabemos que se trata de un fluido ideal, ¿bien? Eh, y bueno, así describimos cómo es el flujo, básicamente. Bueno, perfecto. Iván dice que no entiende de dónde sale la ecuación de Bernoulli. O sea, entiende cómo se usa, pero no entiende cómo se obtiene, por qué plantea lo que plantea. Bien, repasamos eso un momento. Bernoulli lo que quiere hacer es explicar la dinámica, ¿sí?, de los fluidos. La dinámica de los sólidos ya vimos que la energía total en un sistema conservativo se conserva, ¿sí? Va a ser la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. ¿Qué es lo que pasa con los fluidos? Está también el término de presión. ¿Por qué? Porque también va a ser una fuente de energía. ¿Bien? Entonces, en dinámica podríamos verlo de esta manera, como energías, ¿no? La energía total va a ser la energía dada la gravitatoria, la energía cinética y esta presión, ¿sí?, que está como trabajo entregado. Pero Bernoulli lo que hace es, en vez de ponerlo como energía, lo pone como presiones. ¿Por qué? Porque divide cada término, ¿bien?, por el volumen. Entonces, en vez de describir la energía en función de cuánto volumen estoy con el que estoy trabajando, lo describo independizándome del volumen al dividirlo por el volumen. Entonces, cada término lo divido por volumen, sí, es lo que les había mostrado acá. Si al trabajo o energía lo divido por volumen, el resultado es presión, ¿sí? Y es lo que tenemos acá. El total de la energía es constante, va a ser lo podríamos tener como una presión constante, y cada término, ese trabajo otorgado como presión, va a estar como presión. La energía cinética la vamos a ver de esta manera y la energía potencial gravitatoria la vamos a ver de esta manera. El resultado de esta cuenta es en unidades de expresión, es unidades Pascal, ¿bien? Al igual que esta otra. Fíjense que lo que está cambiando es que al dividir masa por volumen, lo que me queda acá es densidad. ¿Bien? Por ahí se ve mejor con esta forma, que lo tenemos con la densidad como el delta. ¿Está bien? La energía cinética no es esta ecuación, ¿sí? La energía cinética es con el término, la variable masa. Pero si yo a eso lo divido por volumen, ahora tengo densidad y este resultado va a ser presión, no energía. ¿Ok? Pero este término está representando la energía cinética. Es la energía cinética por unidad de volumen. Es una forma de representar la densidad de energía cinética. ¿Está bien? Entonces, ¿de Perfecto. dónde sale la ecuación de Bernoulli? Simplemente de considerar las energías y expresarlas en función del volumen. Bueno, perfecto. Nos pregunta Rocío, ¿qué pasa si el punto A tiene cierta altura, pero el punto B no? Si en ese caso el término de energía potencial gravitatoria se cancela solo en B. Claro, sí, podríamos pensar como este ejemplo de acá, si nosotros ponemos el punto B acá, fíjese que ya no tiene altura, ¿no? Y va a ganar energía cinética por un lado, por la presión que tenía en este momento, pero además por la pérdida de altura, esta I1, pierde esa altura y gana energía cinética. Entonces, simplemente conociendo estos valores, uno podría calcularlo, ¿no? O sea, en este caso, acá iría I1 y el término de potencia gravitatoria también aportaría un poco de energía. Acá HB sería cero, ahí en el piso. Pero sí, eso va a depender de cómo es el esquema y uno lo que tiene que hacer es simplemente conocer cómo obtener cada uno de los valores para poder ir calculando, ¿no? Es muy importante que vean acá también cómo se puede estar todo expresado en un montón de unidades diferentes y que uno tiene que llegar a poner unidades en común para poder calcular. ¿Bien? Perfecto. Y nos pregunta Abril, para ir cerrando, Bien. ¿cómo saca la diferencia de presión con la ecuación de Bernoulli si no tuviera los valores de
P1 ni P2, es decir, los valores de la presión por el movimiento, ¿no? Hidrodinámica. Claro, bueno, acá fíjense que nosotros no tenemos los valores de presión de A y presión de B. Lo que calculamos es una diferencia de presión, ¿ok? Para conocer la presión nos tendrían que dar eh, algún valor, por ejemplo, una fuerza sobre una área y podríamos calcular la presión. O si tuviésemos una columna de líquido, si tuviésemos un manómetro acá, podríamos calcular la presión por la altura que indique el manómetro. Este, o sea, hay muchas presiones diferentes en casos distintos que podrían justificar esta diferencia de presión. O sea, en este caso no tenemos una forma de calcular solamente la presión de A, ¿está bien? Porque podrían ser un montón. Lo que sí podemos calcular es la diferencia entre A y B, pero para poder calcularlo nos tendrían que haber dado un dato más, o la presión de B, o un manómetro, o algo así. ¿Entiendes? Bueno, perfecto. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Querés hacer alguna aclaración? Porque ya estamos cerrando. Sí, quería remarcar más que nada esto de cómo los temas de la primera parte, si bien parecían, "Uy, ¿de qué me va a servir ¿cómo es? En la profesión, en el resto de la carrera? En realidad son cimientos que vamos a seguir usando, el concepto de energía y demás, para poder explicar hidrodinámica. Fíjense que fue fundamental. En realidad, si uno tiene buenas bases de dinámica, hidrodinámica se hace más fácil. Bien. Y esta es algo muy importante para, por ejemplo, ver distribución de fluidos en el cuerpo, farmacocinética, un montón de cosas. Esto de caudal también se puede relacionar con la cinética enzimática, con un montón de cosas que por ahí ahora no está clara la traslación, pero les aseguro que con el tiempo se van a ir dando cuenta. Y esto es el principio. Vemos siempre un caso ideal y es una herramienta muy poderosa poder idealizar y simplificar la realidad para ver cómo está basada, ¿no? Y poder practicar lo simple para después pasar a lo complejo, ¿no? Y quiero resaltar de nuevo que fíjense bien el manejo de unidades. Si no se acuerdan cómo pasar de metro cúbico a centímetro cúbico, repásenlo porque acá también suelen haber muchos pifies. Eso.